de la UNAM. Él era secretario de Cultura y Educación, y cada secretario coordinaba una comisión mixta, y una servidora junto con dos compañeros, uno de ellos ya afinado, así es, Juan Francisco, y otra compañera, tres éramos los representantes de la esa primera de capacitación de Nueva Santiago. Entonces, pues fueron épocas muy importantes de conformación del sindicalismo universitario, y también de cuidado de nuestro contrato colectivo, justamente para que quedaran muy claros los derechos. Perdón, voy a hablar un poco más tarde. Bueno, pues sí, me siento en casa. Muchas gracias, Armando, pues por muchos años. Esta fue mi casa y la traigo tatuada en el corazón. Así es que muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles, quiero disculpar rápidamente a mi compañero presidente de la Comisión de Presupuesto, que ya no se pudo incorporar porque hace 3 días pidió licencia en su función de presidente de esta comisión, porque se va a competir a su municipio como aspirante a presidente municipal. Entonces, pues ya no pudo estar, y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales tenía un foro similar en San Luis Potosí, que es su estado, y lo mismo pasó con el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que él es de Sonora. Entonces, ¿por qué? Porque nos hemos propuesto, las y los diputados, abrir una amplia discusión sobre todas las reformas presentadas por nuestro presidente en este último periodo de sesiones ordinarias de esta 65ª legislatura. Entonces andamos todos dialogando. ¿Por qué? Porque quienes somos del grupo parlamentario de Morena pretendemos que todas las iniciativas, que son 18 constitucionales y 2 a leyes secundarias, una de ellas, por cierto, la ley del ISSSTE, pues la vamos a comentar, antes de someterlas a discusión en nuestras comisiones y en el pleno de la Cámara de Diputados, podamos discutirlos con la gente. Entonces, no vamos a andar aprobando cosas en lo oscurito, como lo hacían antes, ¿no? Que de pronto fast track aprobaban el 12 de diciembre, ¿no? Que nadie iba, que nadie estaba ahí ocupado de los temas de la Cámara, aprobaban cuestiones tan graves como reformas a las pensiones, como el tema del FOBAPROA, o sea, en fechas así siempre escondidas. Nosotros queremos dialogar con ustedes, a lo mejor hay cosas que estemos de acuerdo, hay cosas que a lo mejor no, hay otras que a lo mejor consideran que es poquito y demás, pero nos interesa siempre comentar. Bueno, dentro de las 18 reformas constitucionales que presenta el licenciado López Obrador, hay una que es al artículo 123 constitucional, que si no se ve hacia la presentación para los que están atrás, me voy a permitir leerla, porque en realidad son 2 párrafos. Son 2 párrafos que se están agregando. Son adiciones al artículo 123 constitucional, que es lo que nos va a permitir tener un paraguas de derecho en materia de pensiones para que podamos, a través de las reformas secundarias, irlo puliendo. ¿Cuál es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador? Primero, el primer párrafo.
Toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. ¿Quién en su sano juicio hoy se atrevería a decir que no está de acuerdo con eso? Ya veremos a los conservadores que argumentan respecto de esto, pero por supuesto para nosotros es un gran avance el hecho de que la Constitución quede establecido, porque hasta hoy no está, en la Constitución no, está el derecho a la seguridad social, pero no está el derecho de toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Esto, por lo tanto, nos da el paraguas también para pensar en todas y todos los trabajadores independientes, porque hasta hoy el acceso a la seguridad social había venido siendo solamente para quienes tienen un trabajo formal, como la mayoría de los que estamos aquí o han tenido un trabajo formal, pero no habían mirado hacia los trabajadores independientes, es decir, todos aquellos que no tienen una relación de subordinación con un patrón. Aprovecho para decirles, presenté una iniciativa el año pasado que ya es ley, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la que logramos que la ley del Seguro Social se reconociera a los trabajadores independientes y pudieran tener acceso de una manera más accesible y asequible a cotizar al Seguro Social con derecho a los 5 seguros, no solamente a la atención médica. Eso ya es ley. Y ya está la figura del trabajador independiente como todo aquel que no tiene una relación de subordinación directa con un patrón. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque aquí vamos, o sea, todas las personas que contribuyen en México al desarrollo productivo son trabajadores, o sea, no solamente los que tienen una relación formal. Después de ese ya también es ley, también hice una iniciativa para reformar la ley del Infonavit, para que todas las personas trabajadoras independientes también pudieran cotizar al Infonavit. Y eso también ya es ley. El siguiente párrafo de la propuesta del presidente dice: las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley. ¿Qué significa esto en lo concreto? Que hay que reformar, porque los transitorios así lo especifican, hay 90 días para reformar las leyes secundarias, para que efectivamente todos los que entraron a laborar después de la reforma neoliberal del IMSS, ¿no? Se pueda reconocer que deben de tener una pensión igual al 100% de su salario de cotización. Esto, a lo mejor muchos dirán, pues, a ver, espérame, pero no es tanto. No, el problema es que con cuentas individuales les están dando la mínima garantizada, que por cierto ha quedado por debajo del salario mínimo. Entonces hay gente que su mínima garantizada pues es de 5,500 pesos, de 5,000, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y por qué un tope? ¿Por qué un tope?
Pues porque tampoco puede quedar tan abierto como para que los magistrados, ¿verdad? Digan, no, mi último salario de cotización era de 200,000 pesos, me sigo yendo con mi pensión de 200,000 pesos. Y porque hay que cuidar las finanzas públicas de tal suerte que sea viable lo que se está planteando. El siguiente párrafo dice, las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada en los términos que establece la ley, ¿no? Entonces, es decir, para que no haya de ninguna manera contradicción alguna con los contratos colectivos ya existentes, en donde se establecen todavía en muchos lugares los años de 60 años para jubilarse y todo eso. Entonces esa parte se cuidó. En eso consiste la reforma. No, me voy a pasar un poquito más en medio. ¿Tuvo micrófono, Armando? Me voy a pasar un poquito. Me voy a pasar un poquito más acá para ver si así ya me escuchan mejor. ¿Sale? Gracias. Bueno, entonces, en eso consiste la reforma. En estos dos párrafos que tienen que ver con establecer en el 123 constitucional el derecho a una pensión justa, y el siguiente párrafo que atiende a todas las personas que quedaron o quedamos afectadas por la reforma a la ley del Seguro Social o a la reforma del ISSSTE. Luego se establecen algunos artículos transitorios en esa reforma. Son varios, pero uno de ellos, muy importante, que lo tienen ahí, les vamos a dejar esto, para que ustedes lo tengan y lo puedan analizar, porque es un resumen de la iniciativa, y también a través de Armando les voy a dejar la iniciativa completa, ¿de acuerdo? Para que la puedan analizar. Pero aquí lo que es muy importante es el cómo se va a financiar eso, porque se dice, sí, claro, pues son ideas y luego con qué dinero. Y entonces se habla de que habrá, el artículo 3 dice que se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sí, probando. Equipo de sonido, 1, 2, sí. ¡Bravo! No sé quién le esté moviendo, pero bravo. Pues no sé bien, no la tecnología, pero si hay algo, adelante. Bueno, el artículo 3 transitorio establece que se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es un fondo semilla, es como para empezar a resolver progresivamente los casos más graves. Y yo les diría, a ver, ¿como cuáles podrían ser los casos más graves? Hay compañeros que son derechohabientes del ISSSTE, pues, y que tienen más de 85 años y que no se jubilan, porque si ellos están en este momento recibiendo un salario de 15,000 pesos, 13,000 pesos, les ofrecen 5. Y entonces ahí están los compañeros yendo a checar una tarjeta o atendiendo un salón de clases o buscando con sus sindicatos que les den licencias sindicales si están muy enfermos, qué sé yo. Y bueno, son casos graves. Entonces tenemos que empezar por algo, y eso significa que se va a hacer ese fondo semilla para poder empezar paulatinamente con ello. Entonces, ¿de dónde va a salir ese fondo semilla? Se plantea, no les voy a decir todo porque es bastante amplio este artículo, pero por ejemplo, el 75% de los recursos netos de los ingresos que obtenga el instituto para devolver al pueblo lo robado. Ustedes dirán, ay, eso, no, pues sí. O sea, el fondo se prevé, este fondo semilla, juntar 65,000 millones de pesos. 65,000 millones de pesos. Desde luego las pensiones cuestan muchísimo más que eso, pero con eso se pretende empezar a resolver los casos
más graves. Y bueno, pues ustedes saben que este instituto lo creó el presidente justamente de todos para administrar, para devolverle a la gente todo lo que se decomisa de cuestiones ilegales, empezando por todo lo que se le quita al crimen organizado, ¿no? De todo, ¿no? O sea, joyas, carros lujosos, casas, dinero, en fin, ¿no? Bueno, y así va estableciendo diversos recursos. Otro de ellos es el monto de recursos en numerario, es decir, en presupuesto efectivo, que determine el instituto para devolver al pueblo lo robado derivado del proceso de liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. También se pretende en otra reforma constitucional ya cancelar al Fonatur, que era otra instancia de pura robadera, ¿no? Entonces, en fin, hay una reforma que esa ley secundaria también, que tiene que ver con toda la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para reestructurarla, hacerla más pequeña, y también los recursos que se deriven de ahí, irse a este fondo semilla. Y bueno, hay otra iniciativa, si te pasa, exactamente. Luego, esta primera iniciativa es constitucional, es, como les dije, al 123 constitucional, para agregar esos dos párrafos y los transitorios. Una de las dos reformas a leyes secundarias es la reforma a la ley del ISSSTE. Esa me va a tocar dictaminarla porque va directo a la Comisión de Seguridad Social, porque nosotros nos encargamos en esa comisión de todas las reformas que tienen que ver con la seguridad social, y principalmente la ley del ISSSTE y la ley del Seguro Social. Entonces, esta que ya me llegó formalmente a mi comisión, pretende recuperar 9.129 millones de pesos solo de lo que las entidades federativas le deben al ISSSTE, de nuestros recursos y de los propios recursos de ellos como patrones, que no le han enterado al ISSSTE. Y esto viene de los gobiernos anteriores, ¿no? Y se ha ido haciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces hagan de cuenta que a nosotros, como derechohabientes del ISSSTE, pues ya sabemos que nos descuentan o nos descontaban una cantidad justamente para pensiones, ¿no? Y para atención médica, ya ven que viene dividida, ¿no? Los descuentos. Pues los gobiernos estatales, bien cómodos ellos, se quedaban con nuestro dinero. Y entonces, prácticamente todos los gobiernos estatales, casi todos, le deben al ISSSTE. Y en un total inicial que se logró integrar, que es parte de la justificación de esa iniciativa, que da un total de 9.129 millones de pesos. ¿Y en qué consiste? Que quienes paguen ahorita en 2024, el instituto podrá reducirles por única ocasión hasta el 100% del monto correspondiente a intereses moratorios, actualización y recargos previstos en el artículo 22 de esa misma ley, derivados de los adeudos por concepto de cuotas, aportaciones no enteradas al instituto que se mantengan registradas al cierre del ejercicio fiscal. Es decir, es una reforma positiva, ¿no? O sea, que en lugar de castigarte por todo lo que hiciste, me voy por el lado positivo, te exento, pero ya págame el original, por favor, ¿no? O sea, en eso consiste, porque parte del problema es que el monto ya con intereses, recargos y todo, pues es muchísimo mayor, pero además los gobiernos actuales no lo pueden regresar, porque como hay un daño patrimonial por todos esos intereses tal,
Entonces, la ley no permite que se tome dinero del presupuesto para pagar los daños patrimoniales que cometieron otros. Entonces, había que buscar una salida. Entonces, o nos seguimos con el problema, que de todos modos no lo van a resolver, ¿no? O de plano, no tomamos una decisión. Entonces, el presidente decidió mandar esta iniciativa, que creo que es bastante positiva. Bueno, hay otras dos. Todo esto viene, la modificación en realidad es para agregar transitorios a la ley del ISSSTE, que es precisamente la que establece el cómo se haría. Y bueno, desde luego estaremos en una lógica de apoyar esas iniciativas. Bueno, si quieres, hasta ahí yo les voy a dejar la presentación. Bueno, hay otros dos grandes temas, compañeras, compañeros, que sé que a muchos de aquí les interesa, que algunos, que creo que no son los que están aquí, y se los digo con franqueza, no me ofende, entiendo la desesperación. A veces en mis redes me acusan de traidora, de no cumplidora, de que los he dejado solos, que no es cierto, que miento, que etcétera, etcétera, que tiene que ver con el tema de los compañeros que están organizados en diferentes colectivos de la Unisims, ¿no? Precisamente que han venido luchando para que les sean devueltos sus ahorros, derivados de cesantía, ¿no? De las aportaciones de cesantía. Son trabajadores del IMSS que tenían esa prerrogativa y que se han venido organizando en todo el país. Yo he hablado con diferentes colectivos. Hay un problema ahí grave, serio, que es que el propio Poder Judicial pues les dio palo, como decimos, ¿no? Porque dictaminó en contra de los trabajadores, dictaminó que no tenían razón. Y bueno, han estado pidiendo efectivamente que el contrato colectivo quede debidamente registrado ante la CONSAR. Hicimos un punto de acuerdo, hemos buscado las reuniones con el IMSS, nos ha recibido también el IMSS. Entonces ahí hay todo un tema que implica efectivamente esa devolución, que es una devolución de mucho dinero, tanto en lo individual como pues obviamente en lo colectivo, y que la Secretaría de Hacienda, sustentado en el hecho de que tiene esa sentencia efectivamente, pues y plantea pues que es parte del fondo general con lo cual se pagan las pensiones, ¿no? O sea, en concreto esa es la explicación de Hacienda. No quiere decir que yo esté de acuerdo con ella, solamente decirles que junto con ustedes seguimos tocando las puertas y que también nos comprendan hasta dónde podemos llegar los diputados, ¿no? Entonces, pues yo seguiré apoyando esta demanda justa hasta donde nos sea posible tocar todas las puertas necesarias. Y el otro tema es que presenté una iniciativa que no por estas las vamos a dejar de pelear durante este periodo. De hecho, ya solicité una audiencia con la nueva directora del ISSSTE, que tiene que ver con la posibilidad, esto pues ya no los incluye a ustedes, pero sí a los trabajadores en activo, que todos aquellos trabajadores que siguen vigentes, ¿no? Que siguen vigentes en el sistema y que tenían derechos adquiridos antes del 2007, es decir, que ya tenían antigüedad, la que fuera, pero que ya tenían antigüedad hasta antes del 1 de abril de 2007, que fue cuando entró en vigor la malévola reforma esta de Calderón para destruir el sistema solidario de pensiones que teníamos en el ISSSTE y implementar la
la ley que los llevó a cuentas individuales, estos trabajadores, que son alrededor de 20,000 trabajadores, pues se puede abrir un nuevo periodo para que puedan optar ya con información verdadera por el 10º transitorio. Entonces hemos hecho las corridas financieras. Creemos que en una acción paulatina, progresiva, de ir determinando poblaciones que en los diferentes años puedan ir optando, es pagable, va en la lógica total de la reforma del presidente, y pues seguiré insistiendo. ¿En dónde está? Porque también en mis redes me preguntan mucho, ¿y qué pasó? Y entonces ya no vas a hacer nada, y entonces ya la dormiste, y entonces nos engañaste. O sea, no. Lo único que yo quiero que ustedes sepan es que una reforma legal tiene un proceso que es de dolor de cabeza, ¿no? Sinceramente, es un proceso largo. Estamos obligados por ley, no es que estemos sujetos al poder ejecutivo, sino que la ley establece que toda reforma tiene que tener una fuente de financiamiento. Entonces, por eso es que cada que presentamos una propuesta, nos vamos a pelear con Hacienda para que resolvamos una opinión positiva, ¿no? En términos presupuestales. Entonces, esta iniciativa, que pasó por unanimidad en la Comisión de Seguridad Social, todos los partidos, hasta los que hicieron su reforma esta neoliberal, terminaron votando a favor de esta reforma, pues porque la misma gente que lo sigue les reclama. Todos los partidos votaron a favor y está atorada en la mesa directiva por falta de presupuesto. Sin embargo, tenemos la esperanza que con este fondo semilla y otros aspectos que nosotros hemos planteado de lo que es el fondo de Fobiste, la podamos transitar con ella antes de que termine este último periodo. Seguimos en eso. Entonces, en conclusión, estamos hablando de 4 temas. La reforma constitucional que presentó el presidente para reformar el artículo 123, en donde lo sustantivo es establecer en la Constitución el derecho de todos los trabajadores a una pensión digna. El segundo tema es la reforma a la ley del ISSSTE para poder recuperar esos 9,000 millones de pesos que las entidades federativas le deben al ISSSTE. El tercer tema es que seguiremos con los trabajadores jubilados, pensionados del IMSS en el asunto de su demanda justa de que les sean regresados sus ahorros por cesantía y vejez. Y el cuarto tema es que seguiremos impulsando la posibilidad de que pase al Pleno la iniciativa que presenté y que ya fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Seguridad Social sobre el 10º transitorio. Entonces, en eso estamos, y finalizo comentándoles que sobre esto mismo que estamos hablando aquí, el grupo parlamentario de Morena nos propusimos hacer o acudir a cuantas asambleas nos dé la vida para poderles informar antes del 15 de abril. ¿Por qué antes del 15 de abril? Porque es la fecha que tenemos prevista para poder concluir, más bien iniciar la discusión en el Pleno de todas estas reformas. Entonces, sé que hay compañeros de diferentes entidades federativas. Alguna de sus entidades federativas hagamos una reunión similar a esta, con mucho gusto, en la medida también de cómo nos estamos organizando. Y paralelamente yo quiero hacerles 2 invitaciones. Vamos a tener un foro en el Congreso del Estado de Veracruz sobre la reforma a la ley del ISSSTE, la secundaria, aunque va a salir lógicamente el tema del 123, ¿no? Ese foro no es solamente del grupo parlamentario de Morena. Acordamos a través de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se haría un gran diálogo nacional
en donde todos los grupos parlamentarios dieran sus posiciones públicamente sobre esto, invitando expertos sobre la temática, que por cierto lo voy a invitar oficialmente. Este es un foro que no es del grupo parlamentario, son foros que es de toda la Cámara de Diputados junto con la Cámara de Senadores. Este foro se va a llevar a cabo el día 14 de marzo a las 11 de la mañana en el Congreso, en las instalaciones del Congreso local del Estado de Veracruz, que se encuentran en Jalapa. Sí, entonces yo les voy a mandar la invitación, no sé si me puedas ayudar, Armando, compañero, para que la distribuyamos entre los diferentes colectivos, y desde luego quien quiera acudir, pues bienvenido. Y también les quiero de una vez invitar a la Semana de Seguridad Social, que como todos los años se desarrolla en la Cámara de Diputados. Esta es la última semana del mes de abril y se va a llevar a cabo en la Cámara de Diputados como siempre. Ya nos acompañaron el año pasado varios de los colectivos que hoy están aquí, y el tema de esta última semana va a ser un balance sobre el resultado de las reformas legislativas en materia de pensiones. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el tema. Los vamos a invitar, vamos a hacer mesas de trabajo, los vamos a invitar a las asociaciones como ponentes, como ha sido siempre, y en ese foro vamos a presentar también un libro que integramos con las ponencias del año pasado. Entonces, pues esos son los eventos que tenemos en puerta, más los que ustedes tengan a bien organizar. Y como siempre, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, parte de nuestra tarea como diputadas y diputados es justamente ayudar a tocar puertas, ¿no? Para que sean atendidas por las diferentes instancias del Ejecutivo que tienen problemas. Entonces, con muchísimo gusto vamos a hacer ese planteamiento. Yo voy a estar con ella el próximo 8 de marzo en la ceremonia del Día de la Mujer allá en el ISSSTE, y voy a aprovechar para comentarle, independientemente de que se lo voy a formalizar por escrito. Miren, compañeras, compañeros, tengo la problemática de que justamente llegando aquí me citaron a una reunión urgente que no puedo dejarme de ir. La verdad me da muchísima pena. Son diferentes preguntas que voy a englobar de alguna manera. No le voy a dar lectura a todas, aunque me las llevo, y se va a quedar en mi lugar el licenciado Aldo López durante todo el evento. Para que lo vean todo el pueblo. Por favor, que es además una de mis plumas, porque es un abogado joven que me ayuda mucho en la redacción de iniciativas, propuestas, dictámenes, etcétera, a quien por cierto pues le agradezco muchísimo su trabajo. Bueno, yo quiero retomar lo último que dijo nuestro compañero. A ver, yo en lo particular no vengo de una lucha por la seguridad social de ayer o desde que soy diputada, o porque me dieron el encargo de la presidencia de la Comisión de Seguridad Social. Vengo de una lucha de muchísimos años por las mejoras en las condiciones generales de trabajo de todos los sindicatos, por la democracia sindical. Y he de decirlo, eso no se los dije, de manera particular por los derechos de las mujeres trabajadoras. En el SCUNAM fui durante 4 años secretaria de Trabajo Femenino, así se llamaba en aquel entonces en el Comité Ejecutivo. Esa cartera, que era pues prácticamente en ese momento el único sindicato que tenía una secretaría para el tema de las mujeres. Entonces, coincido completamente, nuestra lucha es por regresar a un sistema solidario de pensiones. Dejarle de pagar por
nombres al sector financiero de México para que manejen nuestros ahorros es una de las metas. Y crear, yo lo he dicho, lo dije en la Semana Nacional de Seguridad Social, sí tenemos una ruta, yo tengo una ruta que he venido posicionando. Yo creo que hay que constituir el Instituto Nacional de Pensiones para el Bienestar. ¡Bravo! Eso es lo que y ahí deben de ir nuestros ahorros, deben de ser manejados honestamente y claro que deben ser invertidos, porque nuestros ahorros no están, o sea, si nosotros queremos tener pensiones cada vez mejores y mantener ese fondo de reserva que permita que mantengamos nuestra pensión hasta el último momento de nuestra vida y que además se la podamos heredar a nuestros cónyuges, en fin, como hoy está la ley, pues tenemos que hacer un manejo adecuado de las pensiones. ¿Saben ustedes cuánto dinero maneja las AFORES de nuestros ahorros? 6 billones, 5.9 billones de pesos. Eso es lo que se maneja. Y todo esto está invertido principalmente en lo que a ese grupo neoliberal le interesa. Por ejemplo, una buena parte de ese dinero está invertido en empresas privadas de electricidad, por ejemplo. Cuando justamente este gobierno, pues parte de lo que ha planteado, pues es el regresar toda la rectoría del Estado al tema del tema eléctrico, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, o sea, nos olvidamos de que si los que cotizaron acá, los que cotizaron allá, ¿saben cuántos sistemas de pensiones tenemos en México? Casi 200. Casi 200. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque, a ver, los más grandes son los que conocemos, el ISSSTE y el IMSS. Pero está el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, por ejemplo. Están están diferentes sistemas de pensiones municipales, estatales, de universidades que hicieron sus propios sistemas de pensiones, de institutos, de investigación, etc. Entonces andan los recursos todos dispersos y varios de los subsistemas en quiebra. Entonces, necesitamos retomar eso. Me preguntan en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que entendemos por una pensión justa? ¿Por qué el presidente no ha mirado hacia el tema de las sumas? Si realmente yo creo que con esta reforma se va a resolver todo el problema de los hoy pensionados, que por qué el presidente los está olvidando y no hay nada para los pensionados y jubilados, etcétera, etcétera. Bueno, yo desde el principio, y para los que no habían llegado todavía, yo les dije, miren compañeras, compañeros, estas reformas no son las que quisiéramos, o sea, que abarque de manera integral todo, pero sí es un primer paso de haber posicionado a nivel nacional el tema de las pensiones como un tema que debe ser parte de la agenda política de México. Es más, todavía a finales del año pasado en una mañanera dijo el presidente, porque fíjense ustedes, desde el evento que tuvimos en abril, de la Semana de Seguridad Social, en donde propuse en mi calidad de presidenta de la comisión y me apoyaron todos los diputados, de que el tema fuera el análisis y perspectiva del sistema de pensiones. De ahí, mes y medio después, nuestro presidente, y me da mucho orgullo decirlo, empezó a tocar el tema de pensiones en las mañaneras y habló de lo que habíamos hablado ahí, que había sido una infamia lo que se había, así lo calificó, lo que se había hecho al haber pasado de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales y que teníamos que hacer algo. Y empezó a preparar. Luego en diciembre dijo, creo que ya no me va a dar tiempo de presentar una iniciativa. Ya estamos al final
Y ya bueno, hay mucha resistencia de los financieros. ¿Por qué? Porque todo esto tiene pues un costo del presupuesto público, ¿no? Entonces, finalmente la gran sorpresa cuando nos llegan las iniciativas, sí llegan estas cosas. Es todo lo que queremos, incluye lo que queremos, no, compañeros, y aquí estoy y me quito los lentes porque a mí me gusta decir la verdad y verlos de frente y que vean mis ojos. O sea, yo no vengo aquí a mentir. La reforma trae y considera a los trabajadores jubilados y pensionados, no. Así lo tengo que decir, no. Eso significa que al presidente no le importen los jubilados y pensionados, pues tan le importan que desde que fue jefe de gobierno implementó la pensión para los adultos mayores. O sea, dado que había toda esta problemática con el sistema de pensiones, pues empezó por ahí, que por cierto déjenme platicarles que tuve el honor durante todo ese sexenio de haber manejado financieramente esa pensión, que fue la primera en México en donde se miró hacia las personas adultas mayores. ¿Que eso resuelve? No resuelve del todo, pero fue una manera de decir los adultos mayores existen y requieren una pensión todos. En aquel entonces pues solamente lo pudo hacer para los que vivían en la Ciudad de México. Pero ¿cuál fue su primera acción de gobierno? Y de propuesta legislativa, mandar una iniciativa para reformar el artículo 4 constitucional para que esa pensión quedase ya como un derecho constitucional, que es un piso mínimo, digamos. Bueno, pero vuelvo a insistir, y de frente se los digo. ¿Resuelve esta iniciativa el tema de las sumas? No. ¿Resuelve esta iniciativa el tema en general de los pensionados y jubilados? No. Esta va dirigida para todos aquellos que siguen estando en activo, que no se jubilan porque la pensión que les da cuentas individuales es miserable. Por ahí empezó, pero les tengo una buena noticia y le acabo de pasar a Armando un videíto que no dura más que un minuto, que acabo de hacer ayer con el apoyo de mi equipo, en donde claramente Claudia Sheinbaum el día de ayer dijo: y vamos a luchar por pensiones justas y vamos a deshacer las reformas neoliberales a los sistemas de pensión. Ese es su compromiso. Ahí no le dije nada, es tal cual lo que ella dice. Entonces yo lo que les comento, compañeras, compañeros, es un primer paso. ¿Es lo que esperábamos? No. Yo lo que digo es que hemos ganado dos cosas. Lo primero es que se haya quitado el tabú de que todo lo de pensiones no se podía ni tratar porque es impagable. Hemos quitado el tabú de que se dijera que ya estamos en cuentas individuales y por lo tanto ya no hay más que hacer y nos olvidamos del tema de un sistema solidario y de pensiones. Ya, o sea, en la máxima tribuna diaria que es la mañanera se ha estado hablando de eso, logramos que se posicionara claramente la semana. Y bueno, estamos mirando por el momento a quienes no se han podido jubilar por estos salarios infames. Entonces, que hay mucho que hacer para revertir, y yo les digo a ustedes que tampoco podemos, por mucho que luchemos sobre esto, ser irresponsables. ¿Por qué? Porque revertir el sistema de cuentas individuales implica un análisis integral de todo lo que implican esas inversiones, de tal suerte que que no es como al revés, fíjense nada más lo que hicieron los liberales. Hacen la reforma en lo oscurito y pues ¿cuál era el problema? Aquí están los fondos, se los pasan, punto,
se los pasan al sistema financiero. Y ya el sistema financiero sí es importante. Bueno, ahora, regresar esos 6 billones de pesos implica toda una estrategia de carácter económico, porque están invertidos en diferentes sectores productivos del país. Y entonces se tiene que hacer un acuerdo con el sector empresarial, se tiene que hacer toda una estrategia muy fina, de tal manera que también cuidemos la economía, porque es muy, o sea, una parte, los economistas, y bueno, una parte muy importante de los indicadores económicos es el ahorro. Eso es fundamental. O sea, el ahorro es fundamental para que se desarrolle la inversión, y al desarrollarse la inversión se desarrolla el empleo, etc. Y entonces resulta que nuestros ahorros, que ascienden a 6 billones de pesos, están en diferentes sectores de la producción. Entonces, la reforma es una reforma de gran calado, pues, o sea, que implica todo un análisis de carácter económico de cómo regresar. Y por eso es que yo he dicho, esa es mi propuesta, antes que nada tenemos que crear una sola institución en donde de manera voluntaria se vayan yendo todos los recursos que andan por aquí, por acá, por allá en 200 sistemas de pensiones, se vayan a esa institución y vayamos creando un gran fondo, ¿sí? Estos 65,000 millones de pesos como fondo semilla, es eso, un fondo semilla para poder iniciar, pero no es lo que nos va a resolver el problema. Y esos 65,000 millones de pesos no son de nuestros ahorros, no son de nuestros ahorros, son recursos presupuestales de otras dependencias, porque el propósito de esta reforma es que con esos recursos se pueda poner, decimos, el copete de cada pensión. Es decir, que si alguien tenía un sueldo base de cotización de 12,000 pesos y la Afore le está ofreciendo 6,000, bueno, con esos 65,000, lo que de recursos presupuestales, que al final son de todos, porque vienen de los impuestos y de las ganancias de las empresas productivas y de todo lo que se va a hacer, esos 6,000 que faltan entre lo que me da la Afore y lo que era mi sueldo base de cotización, son lo que se van a tomar de recursos fiscales, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que se está pretendiendo por ahorita, porque todavía no tenemos el presupuesto que permita que con las ganancias de nuestros ahorros se pueda cubrir eso. No sé si más o menos. Entonces, compañeras, compañeros, yo seguiré luchando por esto, esté donde esté, desde la trinchera. Hoy me toca estar en la Comisión de Seguridad Social. En la próxima legislatura ya no voy a la reelección, pero nos estaremos siempre encontrando. Y bueno, yo quiero decirles que aunque ustedes no lo crean, yo tengo pues 49 años de servicio. Creo que ya también me toca jubilarme. Me voy a afiliar muy seguramente ahora que me jubile. Entonces, pues eso es, sí me tengo que retirar, me da muchísima pena, pero aquí se quedan muy bien acompañados. Licenciada, yo sí quisiera preguntarle algo antes de que se retire, porque ya explicó lo de que definitivamente no fuimos tomados en cuenta los jubilados actuales con respecto a lo de la UMA, no hay nada. Pero me queda otra duda, y yo la puse en mi papel. Cuando usted dice que ese fondo semilla de pensiones es para las pensiones de bienestar, estoy entendiendo que para proteger las pensiones de 65 y más. No. O para todo. No, para nada. Lo que el presidente está planteando ya con esto es que empecemos a hablar de la pensión del bienestar, pero, o sea, ¿por qué? Como lo que implica regresar a un sistema solidario de pensión. No tiene nada que ver. O sea, no tiene que ver con la pensión universal para adultos mayores. No. Eso es otra cosa. Ese fondo es para empezar a crear el fondo solidario. Es correcto.
Es correcto. Así es. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias. De la presentación.